¿Te imaginas un mundo donde ya no tengas que trabajar y aún así tengas dinero cada mes? Sé que suena increíble, pero también es preocupante. Esto dependiendo de cómo lo veas. Últimamente se habla mucho de que la inteligencia artificial podría reemplazar muchísimos trabajos y que los gobiernos tendrían que empezar a pagarle a la gente solo por el hecho de existir. Incluso Elon Musk lo ha mencionado en varias de sus entrevistas. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Eso funcionaría? ¿O podría terminar rompiendo todo el sistema? Esto es Lunes de Consejo Financiero y el día de hoy quiero hablar con ustedes de esto, pero desde una perspectiva realista, sin chaquetas mentales y sin fantasías. Así que sin más, comencemos. La idea en papel suena bastante simple y genial. Imagínate esto, que las máquinas con ayuda de la inteligencia artificial empiezan a hacer prácticamente todo el trabajo o incluso todo, desde manejar empresas hasta producir cosas o atender a clientes. Todo. Entonces, la pregunta es inevitable. Si nadie necesita trabajar, ¿de dónde va a salir el dinero para que la gente viva? Y aquí es donde entra la solución que muchos están proponiendo, una renta básica universal, o dicho más fácil, que el gobierno te deposite dinero cada mes, trabajes o no trabajes, solo por existir. Y siendo honestos, al principio suena bastante bien, suena cómodo y suena justo, pero cuando te detienes a pensarlo un poco más a fondo, empiezan a aparecer las dudas. Aquí viene algo importante. El problema no es solo económico, es humano. Mucha gente cree que trabajamos únicamente por dinero, pero la realidad es que no. El dinero es una parte sí, pero no es lo único. También trabajamos por sentir que avanzamos, por orgullo propio, por tener un propósito, por reconocimiento. Incluso, siendo honestos, también es por poder, porque nos gusta sentir que estamos construyendo algo. Entonces, ahora sí viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si todos empezamos a recibir lo mismo? Aquí es donde esto se pone interesante, porque no todos van a reaccionar igual. Va a haber personas que digan, perfecto, con esto tengo, ya no necesito trabajar, y eso es válido. Pero también va a haber otras que van a pensar, espérate, ¿cómo que lo mismo? ¿Por qué yo, si me esfuerzo, tomo riesgos, me friego, y alguien más recibe igual sin hacer nada? Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto, no en el dinero, sino en cómo percibimos lo justo. Ahora piensa esto, pero de verdad, imagínate que tú tienes un negocio, te levantas temprano, te desvelas, inviertes tu dinero, tomas riesgos y a veces ni siquiera sabes si ese mes te va a ir bien. No es fácil. Entonces, déjame hacerte una pregunta, así directa. ¿Estarías de acuerdo en pagar más impuestos para mantener a alguien que simplemente decidió no hacer nada? Es una pregunta incómoda, pero es necesaria, porque cuando esto se lleva a una gran escala, empiezan los problemas. Si mucha gente empieza a pensar así, algunos van a decir, ¿sabes qué? Ya no vale la pena emprender. Otros van a dejar de invertir su dinero y algunos negocios simplemente van a cerrar. No porque no puedan seguir, sino porque ya no les hace sentido el esfuerzo. Y cuando eso pasa, ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de que el sistema empieza a romperse desde adentro. Ahora, hagamos esto más simple. Pongamos dos escenarios posibles. En el primer escenario, dinero solo para lo básico, donde el gobierno te da dinero, pero solo lo justo para vivir. Te alcanza para pagar tu casa, tus cuentas, tu comida, pero no para darte grandes lujos ni viajes de ensueño. ¿Qué es lo que pasaría aquí? La gente seguiría trabajando, porque quiere más, quiere viajar, quiere crecer, quiere comprarse cosas, superarse. Simplemente quiere una mejor vida. Este escenario es estable. La economía seguiría funcionando, la gente seguiría produciendo y la vida, aunque más justa, sigue siendo reconocida por el esfuerzo.
En el escenario 2, dinero suficiente para vivir sin trabajar. Ahora imagina lo contrario. El gobierno te da dinero suficiente para vivir cómodamente, incluso de sobra. Aquí las cosas cambian radicalmente. Muchas personas dejarían de trabajar simplemente porque no lo necesitan. El dinero perdería su valor emocional, ya no sería motivación ni estatus. El verdadero estatus dejaría de ser cuánto dinero tienes y pasaría a ser influencia, poder o propósito. Pero no todo sería bonito. La productividad tradicional caería. Las empresas tendrían que cambiar o automatizar todo y el sistema, tal como lo conocemos, se volvería mucho más incierto. Y aquí viene otro punto que no podemos pasar por alto. Si finalmente se llega a uno de estos escenarios, ya sea dinero solo para lo básico o dinero suficiente para vivir sin trabajar, ¿quién va a decidir cuánto dinero se da, cómo se distribuye y a quién? Ese paso es enorme. Es esperado por todos, porque de eso depende que el sistema funcione o que se complique. No es solo una cuestión de tecnología o de dinero, es una decisión humana, política y social. Y eso, más que cualquier máquina, es lo que realmente define cómo será el futuro. Y aquí es donde te lo dejo a ti, porque más allá de teorías y números, la pregunta real es esta. Si mañana te depositaran dinero suficiente para vivir cómodo, ¿dejarías de trabajar completamente o usarías ese tiempo para construir algo más grande? Algo que realmente te apasione o te deje un legado. Piénsalo un momento, porque el futuro no depende solo de la tecnología, depende de cómo reaccionamos nosotros como personas, de nuestra ambición, de nuestras ganas de crear, de nuestro sentido propio. Ese es el verdadero motor que va a definir cómo será la vida en este nuevo mundo. Yo personalmente creo que esto sí puede pasar, pero no en el corto plazo, y no va a ser perfecto. Va a tener fallas, conflictos y ajustes. Pero lo más importante es entender esto. El dinero puede cambiar, los sistemas pueden cambiar, pero la naturaleza humana, esa es la que realmente define el resultado. Yo soy Carlos Corona y si te gustó este tipo de análisis más profundo, te invito a suscribirte a la Bitácora de la Riqueza, a compartir este video y a comentar tu opinión, porque la intención no es solo hablar de dinero, es hablar de cómo funciona realmente el juego. Esto fue Lunes de Consejo Financiero y nos vemos en el siguiente video. No sin antes recordarte que solo tienes que dar el primer paso. Y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.